En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues vamos a hablar de los proetarras, etarras y demás jauría y animales varios. Lo digo porque tengo delante la última información del Consejo de Europa, que ha tenido que reclamarle al gobierno de Pedro Sánchez, agárrense, que condene la agresión al periodista del diario El Español, José Ismael Martínez. Se acordarán todos ustedes, fue este chaval al que al pobrecillo le pilló la jauría de los proetarras, de los batasunos de toda la vida, corriendo por el campus de la Universidad de Navarra, y digo corriendo, ellos detrás de él. Él había ido a informar, había unas charlas de Vito Quiles. Por cierto, que la universidad dijo que no compartía el hecho de que fuera allí. Un día nos explicarán en determinados centros universitarios a qué se dedican, ¿no? Porque charlas de batasunos las aceptan sin ningún tipo de problema, o de proetarras, pero sin embargo resulta que otro tipo de charlas no, porque no sé si es miedo, si es urticaria, si es querer quedar bien o es que lo comparten, allá cada uno, ¿no? Pero que nos lo expliquen. Bueno, pues total que enviaron autobuses de Bilbao, se juntaron los batasunos también de Pamplona y salieron corriendo a por toda persona que decidiese hacer otra cosa que la causa proetarra. Pillaron a este chaval y le reventaron la cara. Pues nosotros comentamos en el programa en su momento. Le voy a dar ya la bienvenida a Carlos Urquijo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Estaba comentando la noticia del tema que nos ha tenido que pedir el Consejo de Europa. Ha tenido que pedirle a Sánchez que condene la agresión. Claro, yo en el programa, cuando estábamos comentando esta noticia, Carlos, yo comenté el lamentable, por no decir asqueroso, mensaje en redes sociales de María Chivite, la presidenta navarra, que utilizó la ya famosa y totalmente manida equidistancia. Condenamos todo tipo de violencia, pero añadía, no necesitamos que nadie venga a alterar nuestra paz. ¿Cuál es la paz? La paz de la dictadura de los batasunos, la de que tu gobierno, María Chivite, está controlado, auspiciado y avalado por los proetarras, porque si no te caes del sillón de gobierno, porque tienes el voto definitivo de ellos. María Chivite mantuvo la equidistancia. En el caso de Pedro Sánchez, por lo visto, ni un puñetero tuit, perdón por la expresión. Bueno, también recordar a los oyentes cómo le faltó tiempo para dar el pésame a los familiares de aquel etarra que creo que se suicidó, fue en el Senado. Sí. Comenzó su intervención dando el pésame a Bildu, pero vamos, se ve que no tiene tiempo para dar un mensaje de ánimo a un periodista agredido por las juventudes. Bueno, ¿no? Carlos, ya ni te cuento para pedir que en España cualquier ciudadano español puede ir donde le dé la puñetera gana. Por lo visto eso ya es un alarde brutal, obviamente. Efectivamente. Oye, me habías indicado aquí entre los temas que íbamos a tratar en el bloque de actualidad el acuerdo presupuestario con Bildu en el Parlamento de Navarra. ¿Tiene algo que ver esta hiperdependencia con el hecho de que los batasunos vuelvan a acampar a sus anchas? Pues hombre, lo que está claro es que Chivite cumple sus compromisos y Bildu también, ¿no? Chivite llegó a la presidencia del gobierno de Navarra gracias a los votos de Euskal Herria Bildu, y acaban de firmar el pasado viernes el tercer acuerdo presupuestario de esa comunidad. Curiosamente, un presupuesto de 6.741 millones en los que Bildu únicamente ha conseguido colocar enmiendas por valor de 19 millones, es decir, en términos reales es ridículo la victoria de Bildu. Pero lo que está claro es que no estamos hablando del huevo, sino del fuero, ¿no? De la indignidad de pactar los presupuestos con Bildu y contribuir a su blanqueamiento, ¿no? Yo cuando el otro día vi las imágenes de la firma del acuerdo y cómo los ponían públicamente, y por parte de Bildu, uno de los representantes era un habitual abogado de Tarras, como es Adolfo Araiz, pues se te cae el alma a los pies, ¿no? Pero es un poco quizá el banco de pruebas o la antesala de lo que va a ocurrir también próximamente, sin ninguna duda, en el gobierno vasco, ¿no? Porque atención al Partido Socialista, ¿no? Es una noticia que quizá ha pasado desapercibida, que puede parecer irrelevante, pero creo que sí que tiene su importancia. Hace unos días, incluso con comparecencia pública de los tres partidos, de Bildu, de Sumar y de el Partido Socialista, habían presentado una enmienda a una proposición no de ley del Partido Popular
en relación con un centro de refugiados que se quiere construir en Vitoria y al que hay cierta oposición, bueno, pues por todo este tema tan polémico de los inmigrantes. Y curiosamente, ya digo, comparecieron 3 representantes de estos 3 partidos, de Bildu, de Sumar y del Partido Socialista, y leyeron una declaración conjunta que dice, y digo, cito textualmente, dice: para que se vea la mayoría progresista del Parlamento y su compromiso por abordar este debate desde la responsabilidad, la defensa de los derechos humanos, ojo, la defensa de los derechos humanos y la apelación al diálogo. Es decir, yo creo que aquí, con este tipo de acuerdos en Navarra y con esta manera de asomar la patita también, el Parlamento Vasco, cuando gobierna en coalición, el Partido Socialista con el PNV, yo creo que se está preparando para una ciaboga, ¿no? Para el cambio de pareja en las próximas elecciones autonómicas, ¿no? Yo creo que desgraciadamente esto lo veremos porque lleva ya muchos años el Partido Socialista sin ningún empacho blanqueando a Bildu en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Parlamento Navarro, y yo creo que terminará pues por hacerlo en el gobierno vasco. Hombre, ese Carlos, era el plan desde el inicio, cuando comenzaron los tripartitos famosos, era el plan desde el inicio de José Luis Rodríguez Zapatero. No necesitar ir aparcando a los nacionalismos de derechas para pasar a generar un nuevo monstruo que en el caso del País Vasco pasaba directamente por introducir en las instituciones al heredero de ETA y el apoyo estrella suyo. De hecho, fíjate, estoy leyendo aquí otra de las cosas que habíamos marcado para que no se nos olvidara repasar en esta sección de Ni olvido ni perdón, las declaraciones del portavoz de H. Bildu en el Senado, dándole respaldo pleno a Pedro Sánchez en medio de la ola de corrupción. ¿Por qué? Sí. Porque es el binomio natural, obviamente. Efectivamente, esto lo dijo el otro día Gorka Elgebarreta, que es el portavoz de Bildu en el Senado. Le entrevistaron en el canal en euskera de Euskal Telebista el pasado día 29, a raíz de, del final, ya veremos si es final, del apoyo de Junts al gobierno de Pedro Sánchez. Dijo exactamente que la posición de Junts no era la de H. Bildu. Y dijo algo más, dijo: la legislatura continúa y mientras la ventana de oportunidad siga abierta, seguiremos en la misma línea que hasta ahora. Seguiremos negociando leyes para obtener beneficios para Euskal Herria. Bueno, ya sabemos cuáles son los beneficios, ¿no? Algunos ya los han conseguido. Por ejemplo, el acercamiento de los presos y su salida paulatina de todos ellos. Bueno, Carlos, la ruptura de España, y lo siguiente es la desaparición de la presencia de España en el País Vasco, que también ya la han conseguido. Y para ello tienen que pasar por comerse por los pies a PNV, y también lo están consiguiendo. O sea que encantados de la vida. Pues sí, esa es la progresión de esas fuerzas de progreso que dice Pedro Sánchez y de las que hablaba también Zapatero, en las que se encuadran los antiguos terroristas, ¿no? Y por último, Carlos, como cuestión de actualidad, que tampoco sé si ha pasado desapercibida o no, pero que creo que es importante destacarlo. Esto ya es de finales del mes pasado, de septiembre, pero se ha conocido la semana pasada. El Ministerio de Trabajo, el de la vicepresidenta del Gobierno, ha concedido una subvención de 44.000 euros a una cosa que se llama Pausu Media. ¿Y esto qué es? Bueno, una asociación sin ánimo de lucro, de la que es vicepresidenta una mujer que se llama Miren Azcárate, que en 2005 fue condenada a 5 años de prisión por colaborar con ETA. Y ya digo, es ahora vicepresidenta de Pausu Media, que a su vez es propietaria de una radio que se llama Ancheta Irratia, que emite en Vascuence para el Bajo Bidasoa, y que ha recibido esta subvención, agárrate, en el marco del Plan Integral de Impulso a la Economía Social. Y yo lo que me pregunto, que ya lo hemos reflexionado en alguna otra ocasión, ¿para cuándo va a existir una reforma legal que impida que personas que han sido condenadas por delitos de terrorismo reciban dinero público? Hace unas semanas recordábamos cómo Miquel Ancha había sido contratado como dinamizador de un club de lectura del Ayuntamiento de Elorrio. Pues ¿para cuándo se va a hacer una ley o se va a modificar la ley para que este tipo de personas no reciban un euro de dinero público? Esto sí que es una vergüenza, esto sí que es urgente y nadie hace absolutamente nada. Sí. La norma impide, por ejemplo, que tú no puedas contratar públicamente. También te diré, Carlos, que dependiendo de quién, porque anda que no hay casos en los que se lo han saltado. Pero bueno, que no puedas contratar con la administración pública si tienes deudas pendientes con la Seguridad Social o con Hacienda. Efectivamente, si no estás al corriente del pago de cualquier deuda con la Seguridad Social, no puedes contratar. Y sin embargo, gente que ha sido condenada
por pertenecer o por colaborar con una banda terrorista recibe dinero público. Sí. Bueno, que de hecho no descartes que no es que lo reciba porque se han presentado, sino que lo recibe por ser o por tener ese pasado, ¿eh? No lo descarte, porque yo todavía estoy recordando el famoso programa que lanzaron en el cual los presos etarras, además de ser trasladados a las prisiones del País Vasco de Navarra y puestos evidentemente en rampa de salida para ser escarcelados, encima entraban en un plan de adjudicación prioritaria de un puesto de trabajo y vivienda. Dices, Sí, tócate las narices. Y por cierto, no olvidemos tampoco el dato, que no lo había mencionado, que el gobierno vasco ya le ha otorgado a esta asociación Pauso Media 33.086 euros y el gobierno de Navarra 52.867. Es decir, esta radio existe, de cuya propietaria o parte de su propiedad es una antigua etarra, lleva ya percibidos más de 120.000 euros, es decir, vive de nuestro dinero. ¿En qué periodo ha recibido ese dinero, Carlos? Desde el año 2021 el gobierno vasco le ha otorgado 33.086 euros y el gobierno navarro 52.867. Sí. Dios bendito. Bueno, vamos con otro de los gloriosos, lo digo con toda la ironía, miembros del Consejo Nacional de Sortu por Navarra, Gorka Mayo. Este también tiene su pasado, en breve le darán una subvención, me imagino. Pues sí, el camino de ello irá. Pues bueno, Gorka Mayo, efectivamente. Este fue condenado a 2 años de prisión por el sumario Ekin. Ekin es, para que la gente lo conozca, aunque ya también nos vamos olvidando, es la sucesión de CAS, que en el 98 el Tribunal Supremo dijo que era la dirección política de la banda y legalizó a esta coordinadora, lo sustituyó Ekin y este individuo estaba en su dirección. El fiscal pidió 8 años, pero pactaron 2. Un pacto de estos que a mí no dejan de sorprenderme. Sí, de 8 a 2, curioso, Dios bendito. Y lo curioso, Carlos, de este caso, es que este individuo que fue detenido en enero de 2011 fue condenado a prisión provisional, donde pasó 18 meses. ¿Sabes quién le condenó a 2 años de prisión provisional? ¿Quién? ¿Fernando? Efectivamente. Grande Marlaska. ¿Quién le ha visto y quién le ve? Fernando Grande Marlaska. En 2011 le condenó a 18 meses y ahora, pues bueno, no solo los acerca, sino que aplaude cuando salen de la cárcel, ¿no? Una situación bastante curiosa. Oye, pues vamos con el recuerdo de 24 de nuestros héroes, gente pobrecilla, y con todo el abrazo a la familia que cayeron en las garras de esta gentuza asquerosa. Pues empezamos por el 28 de octubre del año 86 con Julio César Sánchez, que era cabo primero del Cuerpo Nacional de Policía, y fue asesinado de un tiro en la nuca en Bilbao cuando regresaba a casa acompañado de sus 4 hijos. El 29 de octubre del 74 en San Sebastián fue asesinado el sargento de la Guardia Civil, Jerónimo Vera, cuando identificaba a un terrorista. El terrorista respondió y le asesinó. El 29 de octubre también, pero del año 78, en Andoain, fue asesinado Ignacio Olaiz en su coche con varios disparos de pistola. El 29 de octubre del 80, en San Sebastián, un empleado de Telefónica, Carlos Fernández, fue tiroteado en el bar en el que era copropietario. Y aquí, como recordamos también hace unas semanas a un sacerdote que participó en la identificación de unos guardias civiles en Salvaterra, hay que decir que el responsable del comando que asesinó a Carlos Fernández era el religioso capuchino Fernando Arburua. El 29 de octubre del 88, en Bilbao, fue asesinado el Policía Nacional Cristóbal Díaz en la comisaría de Santuchu con un fusil de mira telescópica. Le dispararon a 200 metros de distancia. El 30 de octubre de 2000 hubo un cuádruple asesinato en Madrid. ETA asesinó al magistrado del Tribunal Supremo, José Francisco Querol, y a sus escoltas, y resultaron heridas 64 personas. Fue asesinado, además del magistrado, el conductor del Parque Móvil Ministerial, Armando Medina, el propio magistrado del Supremo, Jesús Escudero, escolta, que era Policía Nacional, y un paisano que pasaba por allí, Jesús Sánchez. El 31 de octubre del 79, Manuel Fuentes, en Portugalete, era guardia civil y fue asesinado en su coche por 2 terroristas
que le tirotearon con un subfusil y una pistola. El 31 de octubre del 80, en Hernani, el abogado José María Pérez fue secuestrado en su domicilio y asesinado poco después de un tiro en la sien. El 31 de octubre también del 80, en San Sebastián, fue asesinado el profesor de la Facultad de Derecho, Juan de Dios Doval, que era también miembro de la ejecutiva de UCD en Guipúzcoa. Le asesinaron de 3 disparos al montarse en su coche, y se da la circunstancia de que la víspera le pidió a su secretaria que rezara por él, y la secretaria le dijo que lo que tenía que hacer era abandonar el País Vasco, y le contestó que no quería hacerlo para que sus hijos no pensaran que era un cobarde. El 31 de octubre del 82, en Vitoria, Francisco González, policía nacional, fallecido al explotar un coche bomba al paso del convoy del que viajaban. El 1 de noviembre del 87, en Ordicia, el cabo primero de la Guardia Civil, Antonio Mateo, fue asesinado de un tiro en la cabeza mientras paseaba por una zona de bares. El 2 de noviembre del 77, en Irún, el sargento de la Policía Municipal, José Díaz, fue asesinado de 7 tiros por unos terroristas que le esperaban en el portal de su casa. El 2 de noviembre del 78, José Luis Legasa, que era un empresario que había sido víctima de la extorsión, de lo que se llamaba impuesto revolucionario, que pagó pero denunció, fue asesinado al bajar de su vehículo cuando visitaba una obra de su empresa, con 5 impactos de bala, y fue rematado en el suelo. Esto lo había denunciado a la policía francesa, que lo que permitió precisamente la detención de Etarra, y lógicamente ETA no se lo perdonó. El 2 de noviembre del 78, en Guernica, Juan Cruz Hurtado, carpintero, asesinado a tiros en un bar. El 2 de noviembre también del 78, en Lezo, fue asesinado, ametrallado, el albañil Rafael Recaola, cuando regresaba a su domicilio. Se recogieron en el lugar del atentado 20 casquillos de bala. El 2 de noviembre del 86, en las inmediaciones del Monte Gorbea, fue asesinado el responsable de la chancha en Álava, Genaro García de Andoin, cuando intentaba localizar a unos etarras que tenían secuestrado en una cueva del Gorbea a Lucio Aguinagal de los etarras. Se sintieron acorralados y le dispararon y falleció. El 3 de noviembre del 80, y con esto ya finalizamos, fueron asesinados en Zarauz 4 guardias civiles y un civil. Estaban estos guardias civiles tomando algo en un bar cuando entraron 3 terroristas armados con metralletas en el local, y empezaron a disparar. Mataron a 4 agentes de la Guardia Civil, que fueron rematados en el suelo, y como decía, un civil. El civil era Miguel Lassa, y los guardias civiles asesinados en Zarauz eran Ángel Retamar, Arturo López, Julio César Castillejo y Modesto García. Pues nada, pues un abrazo enorme, evidentemente, para todas las familias de todos ellos, y nuestro recuerdo, Carlos. Y déjame que vuelva a recordar, porque de verdad que es surrealista, la actitud de Pedro Sánchez, que ya en cuanto se roza a los cachorros de ETA, a los cachorros batasunos, es incapaz ni de publicar un mensaje diciendo: eso ha sido una barbaridad, que hemos visto todas las imágenes corriendo por el campus detrás de un periodista del Español, como podría haber sido de cualquier otro medio, simplemente porque llevaba colgada una acreditación, y los batasunos decidieron que cómo iba a informar de lo que estaban haciendo ellos, que era cercenar la libertad de expresión en una universidad. Un abrazo enorme, Carlos. ¿Qué vas a esperar de un hombre que es incapaz también de felicitar a la Premio Nobel de la Paz, a María Corina Machado, ¿no? No, totalmente. No, si es ir revelando lo que es este señor que nos ha tocado en este sorteo, y que en este momento pues nos lo tenemos que comer, pese a la mayor lluvia de casos de corrupción, como hemos explicado en el programa. Carlos, un abrazo enorme. Un abrazo, buenas noches. Bueno, pues les vamos a dejar
ya han visto lo que ha sido el día. Arrancábamos con el tema de Carlos Mazón, seguíamos con el tema de Álvaro García Ortiz. La cosa empezaba a liarse y salía un auto de procesamiento contra José Luis Ábalos, exministro, ex número 2, ex todo de Pedro Sánchez, de Koldo García Izaguirre, de Víctor Aldama. Salía el informe de Ángel Víctor Torres. Por el camino salían referencias a María Jesús Montero, salían referencias a Reyes Maroto, salían referencias a Francina Armengol. Vamos, lo que viene siendo un día cualquiera en España. Esta es la situación que tenemos, pero no se preocupen, que seguro que si le preguntan ustedes a Pedro Sánchez les dirá eso de no me consta. ¡Viva España y viva la libertad!